Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando las clases de español avanzado que estoy enseñando este semestre en la universidad. Quiero enviar este vídeo especialmente a estos alumnos y alumnas que están tomando estas clases y que han leído en esas clases en cierto momento del semestre el cuento del que voy a hablar en este vídeo. El cuento se titula No oyes ladrar los perros y es obra del escritor mexicano Juan Rulfo, que nació en el año 1917 en un pequeño pueblo, en una pequeña localidad del estado de Jalisco, y que es autor de dos libros absolutamente fundamentales en la historia de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Me refiero a la novela Pedro Páramo del año 1955 y también a la colección de cuentos El Llano en Llamas del año 1953, es decir, 2 años antes que su novela Pedro Páramo, que es su obra más celebrada. Y precisamente de El Llano en Llamas es de donde procede el cuento que hemos leído en la clase y que voy a comentar en este vídeo. No oyes ladrar los perros. Pero hablemos un poco antes de la biografía brevemente de Juan Rulfo. Los miembros de la familia de Rulfo eran hacendados, they were ranchers, pero su infancia fue difícil, su infancia fue trágica, porque su padre fue asesinado, his father was killed, cuando Juan Rulfo no tenía más que 6 años. Y unos años después murió también su madre. Y Juan acabó en un orfanato, en un orphanage, en Guadalajara. Se establecería posteriormente en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, y tendría allí diversos empleos, al tiempo que empezaría también a escribir y se interesaría también por la fotografía, porque Juan Rulfo era también un notable fotógrafo. Rulfo, con el paso de los años, trabajó también como guionista, scriptwriter, adaptando películas para la televisión. Y de hecho, las técnicas cinematográficas tendrían una enorme influencia en su estilo narrativo. Después de la publicación de las dos obras que hemos mencionado, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, Rulfo dejó de publicar y no editaría ningún texto hasta el año 1980, cuando publicó El Gallo de Oro, unos años antes de su muerte, en el año 1986. Por tanto, nos encontramos ante un escritor que escribió bastante poco, pero que fue muy importante en la literatura en lengua española y que además tendría una influencia notable en algunos de los escritores de lo que se llamaría el boom latinoamericano. Escritores como, por ejemplo, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez, de quienes hemos leído también algunos textos en la clase. Ya digo que Rulfo escribió poco, pero recibió algunos reconocimientos importantes en el plano internacional. Por ejemplo, recibió el Premio Nacional de las Letras en México o el Premio Príncipe de Asturias en España. Y si nos centramos en algunas de las características más importantes de su obra,
tenemos que decir que la mayor parte de sus personajes viven en un medio fundamentalmente rural, son campesinos, peasants, y muchos de sus textos nos hablan de la pobreza, de la desolación de estos personajes y también de un destino, fate, del que no siempre pueden escapar. Muchos de estos personajes viven en el medio de una naturaleza que es hostil con el individuo y en muchos casos sienten las consecuencias de esa naturaleza hostil, de ese medio en el que se ven obligados a vivir. También Rulfo muestra una preocupación por el lenguaje y generalmente el lenguaje que emplea es un lenguaje sencillo, directo, lleno de frases breves, que pone mucho énfasis también en el silencio. En las historias, en los textos de Juan Rulfo, tan importante es lo que se dice con palabras como aquello que no se dice. El silencio tiene una importancia capital en muchos de sus textos. Se ha hablado también por parte de la crítica de la presencia de lo que se daría en llamar el realismo mágico, magical realism, que es una técnica en la cual nos encontramos con elementos fantásticos y sobrenaturales que dentro del relato, dentro del texto, se entienden como fenómenos normales y fenómenos cotidianos por parte de unos personajes que no se maravillan ante estos elementos sobrenaturales, mágicos o fantásticos. El boom latinoamericano, algunos de los escritores del boom latinoamericano que se vieron influidos por Juan Rulfo presentan también esta característica en sus textos del realismo mágico y hasta cierto punto se puede decir que en la literatura de Rulfo ya podemos ver esta tendencia. Algunas de las ideas que explora Juan Rulfo son complejas y las trata en general de una manera directa, siempre interesante. Ideas como, por ejemplo, la idea de religión, las tragedias familiares, la venganza de aquellos individuos que sufren y son víctimas de la opresión, la injusticia social también emerge en sus textos, el hambre, hunger, el dolor, pain, y por supuesto también la muerte. Esto lo vemos en Pedro Páramo de una manera muy clara y también en No oyes ladrar los perros tenemos este elemento del dolor, este elemento de la muerte presente en este cuento. Hablemos ya de este relato, No oyes ladrar los perros, que es, como ya he dicho, uno de los relatos que componen la colección El llano en llamas del año 1953 y los personajes que encontramos, que son fundamentalmente dos personajes, son campesinos y nos encontramos en un relato ambientado en un medio rural. El cuento, que ustedes han tenido la oportunidad de leer y comentar en la clase, es breve y se estructura a través del diálogo entre un padre, cuyo nombre no conocemos. Tenemos ya aquí el primer silencio del cuento y recuerden que siempre digo que cuando un personaje no tiene nombre o no conocemos su nombre es algo importante sobre lo que hay que pensar. Tenemos a un padre que es anónimo, que no tiene nombre, por un lado, y a su hijo Ignacio. El hijo Ignacio sí que tiene un nombre que por cierto significa algo así como nacido del fuego. Viene de la palabra latina ignis, que significa fuego.
En el comienzo de este cuento, el padre lleva a Ignacio, al hijo, sobre la espalda porque el hijo está herido y el padre está tratando de llegar con él al pueblo de Tonalla para que lo vea allí un médico. El inicio del cuento podemos decir que tiene lugar in medias res, es decir, en el medio de la acción, en el medio de la cosa que se está narrando, y se inicia ya directamente con el diálogo, con las dos voces, la del padre y la de su hijo. Sabemos, gracias al diálogo y a algunas de las intervenciones del narrador, que es de noche. Hay una referencia a la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda, dice el narrador, y además también sabemos que el hijo va sobre el padre, sobre la espalda del padre, porque el narrador habla de una sombra larga y negra de los hombres. Es decir, los dos hombres proyectan solamente una sombra, con lo cual uno de ellos, el hijo, va montado encima de la espalda del padre. Ya nos damos cuenta de que tanto en el diálogo entre el padre e Ignacio como en las intervenciones del narrador nos vamos a encontrar en general con frases cortas. Esto enfatiza la sensación, la idea de urgencia de los personajes que necesitan llegar al pueblo de Tonalla, y también enfatiza el esfuerzo y el cansancio que está sufriendo el padre después de largas horas de camino con su hijo a la espalda. Hay una relación de contigüidad en este inicio del cuento entre el padre que está llevando al hijo a cuestas y el hijo que está subido sobre el cuerpo del padre. Y ya desde el principio escuchamos o vemos, leemos el verbo ladrar, to bark. Se refiere ya al inicio del cuento, parte del diálogo, al ladrido de los perros. Y este ladrido, bark, este ladrido de los perros, funciona como un leitmotivo a lo largo de todo el cuento y además como una señal auditiva del objetivo que persiguen los personajes, que es llegar al pueblo de Tonalla, que es el destino de este viaje con tintes trágicos que están realizando. Pero este ladrido de los perros, una vez más, supone durante la mayor parte del cuento otro silencio. Y este silencio, al no escuchar el ladrido de los perros y no saberse cerca del pueblo de Tonalla, supone o de alguna manera simboliza la sensación de desesperanza de estos personajes, lack of hope, la sensación de desesperanza de estos personajes y ese destino ineludible, ese destino del que no pueden escapar, que en este caso puede identificarse probablemente con la idea de la muerte. El narrador, una y otra vez a lo largo de este cuento, subraya el cansancio del padre. Por ejemplo, dice en cierto momento, el viejo, es decir, el padre, se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Ahí
confirmamos que el hijo está sobre la espalda del padre, y el narrador, en este caso y en otros casos posteriores, subraya el cansancio del padre, y subraya el narrador también el hecho de que el hijo está herido. The son, Ignacio, is wounded. Está herido. Un poco más adelante dice: hablaba poco, refiriéndose al hijo, a Ignacio. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Como pueden ver, tenemos aquí frases cortas, y el narrador, a través de estas frases cortas, va subrayando de una manera directa y ágil la idea de que el hijo está herido, aunque al principio no lo dice de una manera directa. Un poco más adelante sí que lo hace de una manera quizá un poco más directa. Dice: el otro iba allá arriba, el otro se refiere al hijo, el otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él, es decir, el padre, acá abajo. Vemos que hay una relación de contigüidad. Los dos son o parecen solamente una persona, pero el hijo en la parte de arriba está herido y el padre en la parte de abajo está cansado, tratando de llevar a su hijo a Tonalla y tratando de salvar de esa manera la vida de su hijo. Por tanto, tenemos un cuento en el cual, por supuesto, interviene un narrador, pero que se estructura sobre todo a través del diálogo breve, con frases cortas, entre el padre y su hijo. Pero poco a poco, el diálogo, en el que el padre, por supuesto, habla más que su hijo, porque su hijo está en una situación física mucho más complicada y ya no puede prácticamente hablar, poco a poco este diálogo entre el padre y el hijo va convirtiéndose casi en un monólogo del padre, que habla mucho más que Ignacio, y de las palabras del padre precisamente podemos recabar más información sobre la relación que existe o que ha existido a lo largo de los años entre el padre e Ignacio. Y vemos que en este diálogo se presenta a Ignacio como una carga, as a burden, para su padre. Esto lo dice primero el narrador, pero después se ratifica si vemos la relación, la actitud que el padre tiene hacia Ignacio. Y es una carga, a burden, es una carga física, porque el padre efectivamente está llevando a Ignacio a las espaldas, pero también es una carga psicológica, porque la vida y las acciones de su hijo han supuesto una verdadera decepción, disappointment, una verdadera decepción para su padre. Ignacio, por lo que podemos ver, ha llevado la vida de un criminal, robando y matando a gente hasta que alguien lo deja herido, wounded. El padre llega a decir que solamente está ayudando a su hijo
por su difunta madre, because that's what his late mother, so his wife, would have wanted. Pero reniega de su hijo y le dice claramente en cierto momento que ya no es su hijo. Dice en cierto momento: estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, esto es el padre hablando al hijo, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. You are not my son anymore. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. I have cursed the blood of mine that you have. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Palabras duras de su padre para con Ignacio, diciéndole que ya no le considera su hijo. Vemos de todos modos los sentimientos encontrados del padre, porque por un lado se siente decepcionado por su hijo, he's disappointed in his son, pero por otro lado hace todo lo posible por ayudarlo, porque al fin y al cabo, pese a todo, es su hijo y los lazos familiares siguen teniendo para él una gran importancia. Entonces nos encontramos aquí en estos momentos con sentimientos encontrados, sentimientos que chocan en el padre en relación a Ignacio, en relación a su hijo. El padre en cierto momento empieza a pensar y a recordar el pasado, y en las palabras del padre se deslizan de repente estos recuerdos del pasado que tienen que ver con la niñez, childhood, de Ignacio. Por ejemplo, dice en cierto momento a su hijo, que acaba de decirle: tengo mucha sed y muchos sueños. Sed y sueño, lo cual nos va indicando que cada vez Ignacio se encuentra en peores condiciones físicas. Pero dice el padre, sin escuchar o haciendo que no escucha esta parte del diálogo: me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero, meaning you couldn't get enough. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, evidentemente ya hemos dicho que la madre murió, tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. La madre pensaba que el hijo la ayudaría, la sostendría, le daría fuerza. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sabemos que la madre murió durante el embarazo o quizá durante el parto de un segundo hijo que nunca llegó a tener. Pero palabras duras de nuevo con su hijo tiene aquí el padre, y denotan estas palabras muchas cosas diferentes: la tristeza, el reproche, la decepción que siente el padre por la vida que ha llevado su hijo hasta el momento. Y esto nos lleva ya a la parte final
del cuento que hemos comentado y que hemos leído en la clase. Y en esta parte final del cuento, después de estos recuerdos de la niñez, de la infancia de Ignacio, el padre siente en su cabello unas gotas como de lágrimas. Rulfo suele utilizar esta estructura gramatical de como de lágrimas. No es que sean exactamente gotas de lágrimas, son como de lágrimas. Puede que sean lágrimas, puede que sea otro tipo de líquido, no lo deja claro. El lenguaje de Rulfo es generalmente sencillo y directo, pero hay muchísimo lugar para la ambigüedad en los textos de Juan Rulfo. Parece aquí como de lágrimas, como si Ignacio estuviese llorando al escuchar estos recuerdos de su niñez y de su difunta madre. El padre le recrimina entonces lo mal que ha tratado a su madre y a él. Dice: lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. So the son is wounded. ¿Qué pasó con sus amigos? Los amigos con los que ejercía estas actividades criminales. Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: no tenemos a quién darle nuestra lástima, pero usted, Ignacio. Esta última pregunta, que es un reproche, pero que es también prácticamente una pregunta retórica, se encuentra con un nuevo silencio en este cuento, porque Ignacio ya no responde. Recuerden que, como hemos dicho, tenía sed, se sentía muy cansado, y después de estas últimas palabras de su padre, lo único que escuchamos es un silencio. Ya no habla más Ignacio. Y esto ocurre justamente en el momento en el que el padre divisa, ve, encuentra finalmente el pueblo de Tonalla, es decir, llegan a su objetivo, llegan a la meta, al final de su viaje, pero este silencio nos indica, entre otras cosas, que Ignacio parece haber muerto, aunque es algo que realmente no queda explícito, porque dice el narrador: al llegar al primer tejabán, el padre se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, limp, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Entonces, vemos que el cuerpo de Ignacio parece no tener vida, es un cuerpo flojo, es un cuerpo que parece estar descoyuntado. It is not together anymore. El padre se libera entonces de la carga física, por lo menos, porque baja de su espalda a su hijo, se libera de la carga física de Ignacio, y es entonces cuando finalmente el padre, y no sabemos si Ignacio, oye ladrar a los perros. Entonces el sonido del ladrido de los perros, que ha funcionado como leitmotivo a lo largo de todo el cuento, que ha significado ese objetivo al que trata de llegar el padre con Ignacio a cuestas, aparece aquí una vez más para significar que ha llegado el padre a su destino, al final
de su viaje y es entonces cuando oye ladrar los perros. Dice, destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre de esa carga física del hijo, y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Está ya en el pueblo, está ya en Tonalla y escucha esa señal auditiva que es el sonido del ladrido de los perros. Pero las últimas palabras del cuento, las últimas palabras del padre de Ignacio cierran el cuento de una manera que, por un lado, puede ser ambigua, pero que parece señalar que Ignacio no llega con vida, sino que llega muerto al pueblo de Tonalla, porque dice el padre, «Y tú no los oías, Ignacio», dijo, «no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. You didn't even help me with this hope or this last hope. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza». Estas últimas palabras, esta última intervención del padre de Ignacio subraya claramente ese sentimiento de decepción, ese sentimiento de desesperanza del padre y al mismo tiempo también subraya el dolor, the pain, por esta situación en la que se encuentra al final. Ha llegado a Tonalla, ha llegado al objetivo, al final de su viaje. Tenía la esperanza de salvar la vida de su hijo, pero no parece que haya podido salvarla, porque su hijo, en la parte final del cuento, aunque esto también es un silencio, se alude a esto, no se dice con total claridad, su hijo, Ignacio, probablemente llega a Tonalla muerto o por lo menos moribundo, dying, about to die, ya en muy malas condiciones físicas, si no, lo cual es más probable, muerto. Pero noten que es muy importante cómo en la narrativa de Juan Rulfo, como hemos dicho en varias ocasiones en la clase, siempre hay lugar para la ambigüedad, siempre hay lugar para el silencio, siempre hay lugar para las alusiones. Alude a ciertas cosas, a ciertas ideas. Juan Rulfo no siempre dice las cosas de una forma clara, sino que lo que hace es dejar las cosas sin resolución clara para que los lectores y las lectoras puedan sacar sus propias conclusiones. Terminamos así con la lectura de este siempre interesante cuento del escritor mexicano Juan Rulfo que hemos leído y comentado en la clase, un cuento que se titula No oyes ladrar los perros y que se encuentra en un libro, en una colección de cuentos del año 1953 que se titula El llano en llamas. Quiero recomendarles para terminar que vean, si así lo desean, la entrevista, la conversación que pueden encontrar fácilmente en YouTube y que voy a poner en la descripción de este vídeo, la conversación entre el periodista y entrevistador español Joaquín Soler Serrano y el propio Juan Rulfo en el programa A Fondo de la televisión española durante los años 70, porque ahí podrán saber, conocer más, profundizar más en la vida de Juan Rulfo a través de sus propias palabras. Hemos visto algunos trozos, algunos extractos de esa conversación, de esa entrevista
en la clase, pero voy a dejar el enlace, the link, por si acaso les interesa ver la conversación completa entre Soler Serrano y Juan Rulfo, y espero que este vídeo les sirva para ir repasando para el examen que pronto vamos a tener y en el cual se encontrarán algunas preguntas, algunas cuestiones acerca de, entre otros textos, No oyes ladrar los perros, de Juan Rulfo. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.